desarrollo web. Bueno. Vean, como pues es costumbre para mí, el día de los exámenes, pues prácticamente tenemos una clase un poco más sencilla de lo normal para poderles dar un tiempo previo a su examen para que se pongan al día, verifiquen algunas cosas o pueden estudiar más de algo con sus compañeros previo a esta evaluación. Pues entonces el día de hoy tenemos algo pues relativamente corto, las interrupciones de los microcontroladores, o en forma genérica lo que son interrupciones. Las interrupciones son funciones especiales de los microcontroladores y los microprocesadores para monitorear específicamente algún área de lo que es el sistema. Si lo traemos directamente a los microcontroladores, y que de hecho se replican los microprocesadores, perdón, vamos a encontrar de que pues tienen funciones especiales y cada uno de los microcontroladores pues tiene instrucciones especiales, por lo cual se debe de adentrar o ampliar el tema específicamente para el microcontrolador o el microprocesador que se tenga, porque hay de diferentes funciones. Y de hecho algunos microcontroladores de algunas series específicamente no tienen muchas, tienen muy pocas, y algunas series tienen hasta más de 15 interrupciones. Esto es pues enteramente en aplicaciones de sistemas embebidos. Las interrupciones se clasifican o se dividen en dos, en la que son de funciones por programa o las interrupciones por software y las interrupciones por hardware. Nosotros nos vamos a centrar específicamente el día de hoy en interrupciones por hardware. Las interrupciones por hardware son cualquier señal que deba ser monitoreada por el microcontrolador y que provenga entonces de una fuente externa. Esa fuente externa, por así decirlo, puede ser, no sé, un interruptor, teclado, sensor, etcétera, por así decirlo. Y dentro de las interrupciones por hardware están las internas y externas. Las externas es la que les acabo de mencionar, que es por función de una fuente de señal o un actuador externo que le envía la señal directamente al microcontrolador. Hay algunas otras pues que tienen una función interna y que pues esa bandera se monitorea y pues se ve una división por cero, un desbordamiento de alguna función o algo específicamente. Las interrupciones se encuentran dentro del microprocesador en un área específica de instrucción o memoria de instrucciones. Era lo que veíamos en las dos clases de memoria de programa y de instrucciones. Hay algunas otras interrupciones pues autovectorizadas y algunas otras que no lo son, que permiten entonces garantizar la funcionalidad del programa. La funcionalidad del programa pues depende del algoritmo y algunas otras cosas, pero específicamente cuando nos referimos a las interrupciones por hardware en su versión externa o en su función interna, son registros que permiten entonces el monitorear un estado 0 y 1 de alguna función especial. En los puertos de entrada y de salida, por lo general se utilizan transistores en su salida o en su entrada para poder conmutar algunas cuestiones. Y los estados, pues, específicos son los como corte y saturación, por así decirlo, del transistor que les permite entonces exteriorizar esa señal en función de una salida tipo transistor. Pero, pues, en forma genérica, los monitoreos dependen específicamente del microcontrolador. El 18X no tiene la función en realidad de tener interrupciones de las cuales vamos a ver hoy. Y entonces solo lo vamos a hacer así como que a grosso modo con el 18M2, pero ese no lo podemos simular específicamente. Entonces, algunas interrupciones vectorizadas, por así decirlo,
disponen de dos líneas de interrupción, una de petición y otra de reconocimiento, que generan entonces pues esa interacción para poder poner en pausa el programa principal. La interrupción lo que hace es interrumpir un programa principal para generar un subrutina, para generar una subrutina, subprograma o lo que ustedes requieran que necesite una atención priorizada de emergencia o pues en algún caso agrede. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Pues en la función de las interrupciones ustedes pueden estar ejecutando el programa principal, generando un for, un ciclo de conteo, operaciones matemáticas y cualquier otra cosa. Pero imagínense que en el mismo control de temperatura que estábamos trabajando antes, como el ejercicio, ustedes tienen entonces un proceso matemático acá. Ese proceso matemático se encuentra en el recorrido, pero ustedes deben de seguir monitoreando la temperatura. Si la temperatura sube o baja específicamente. Si fuera el caso, entonces, de que el sensor les pueda brindar un bit o si ustedes delegan esa función a un microcontrolador que posea la capacidad de leer y generar entonces un bit de salida para un maestro o un esclavo como pulso de emergencia, ustedes pueden monitorear eso en base pues a un puerto específico y ustedes pueden generar si son entradas o si son salidas específicamente de lo que es un puerto y monitorearlo de forma constante. Cuando se da el evento, el proceso matemático se interrumpe y las variables resguardan la información. No es que lo trunque y pierda la información. Genera entonces el subprograma que ustedes requieren para estabilizar o hacer una función específica y retorna al proceso matemático o al proceso primario que fue interrumpido y continúa entonces la operación sin descuidar nuevamente pues la función de temperatura que estaba usando de ejemplo. Las interrupciones pues por software ustedes las han visto ya en algunos programas específicamente y ahorita nos vamos a dedicar a leer puertos y a etiquetar por así decirlo esas banderas o esas fuentes de información externa. Las prioridades dentro de las interrupciones dependen en realidad de qué clase de interrupción sea y cómo las clasifiquen ustedes. Pues hay prioridades dentro de cada una de estas interrupciones y por jerarquía ustedes pueden interrumpir una interrupción, por así decirlo. Imaginemos entonces que tenemos una interrupción por hardware y tiene el pulso 1, pero es la última en jerarquía, por así decirlo. Esto es el nivel de temperatura que está subiendo o que está bajando. Envía el pulso, ustedes van a hacer un proceso de estabilización, pero dentro de ese proceso de estabilización hay una nueva interrupción que es prioridad 1. Esa específicamente es ustedes conocen cuáles son los pulsadores de emergencia de los equipos. O han visto uno en algún equipo o algo que es un push button de emergencia. Son unos botones rojos, pues, que se presionan cuando alguien queda atrapado en una máquina, cuando hay algo dentro del equipo que no está bien y por alguna razón se requiere apagar de emergencia el equipo. Entonces yo puedo colocar por aquí, pues, un interruptor de emergencia. Y entonces a mí la temperatura no me va a importar específicamente, voy a apagar todo el equipo, pero no me interesa perder información dentro de los procesos. Entonces yo puedo venir, entrar a un ciclo de emergencia específico en donde apago funciones de temperatura, motores y todo y deshabilito, pero la información, lo que es los datos, permanecen resguardados en las operaciones y variables matemáticas. Luego de que se finaliza el proceso de emergencia, yo puedo retomar entonces jerárquicamente las interrupciones que quedaron pendientes o retomar entonces el proceso principal.
Dependiendo en realidad, pues, cómo ustedes gestionen un sistema dedicado, ustedes le pueden generar prioridad a los puertos específicamente, porque aquí lo que vamos a hacer es leer señales externas. Pueden enmascarar algunas funciones y algunas otras cosas, y esto era lo que les decía, que nosotros podemos anidar específicamente interrupciones una dentro de otra, pues respetando un proceso jerárquico dentro de lo que es el programa. ¿Cómo lo estipulan? A criterio de cada uno, pero deben de asignarse al puerto específico y en la jerarquía específica de lectura. En ese caso, si fuera el caso de que hay un desbordamiento o algo específicamente, pero el push de emergencias es presionado, pues estamos hablando de dividir entonces procesos de interrupción de software con procesos de interrupción por hardware externo. Las jerarquías y las modalidades de interrupción y procesos, ustedes los van a designar. El microcontrolador PICAXE tiene algunas funciones específicas de interrupciones y las de hardware se encuentran acá. Las de hardware pues permiten entonces especificar sobre un puerto, en este caso el puerto C, y aquí dice que específicamente son para las partes X2 o M2 específicamente en algunas series, ¿sí? Tenemos entonces que vamos a enmascarar la función, o perdón, no vamos a enmascarar, vamos a llamar la función, y este proceso que tenemos acá, ¿sí? Con el porcentaje, nos permite designar entonces qué pines van a ser las entradas, designando entonces como 1 la entrada y 0 la salida, ¿sí? Y 0 la salida. Luego de eso, se designa entonces qué bit específicamente se va a validar para hacer el proceso de interrupción. Entonces yo le estoy diciendo la función de esta forma. Este es el bit menos significativo, ¿sí? Y entonces este vendría a ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, y este vendría a ser hasta el número 7. Le estoy diciendo entonces que lea el pin número 7 del puerto C, que va a ser una entrada y lo voy a evaluar en 1 para generar entonces la interrupción. Luego de eso, pues yo estoy haciendo un proceso acá y él va a monitorear entonces, bajo la interrupción, una función que yo programo. Se requiere entonces específicamente el return para poder entonces retomar la línea siguiente en donde se cortó el programa específicamente. Hay algunas otras funciones especiales que se pueden generar dentro de lo que es el microcontrolador, y esas son las banderas, donde dicen por 0 y algunas otras específicas, pero las vamos a ver más adelante si nos da tiempo. En cuestiones de interrupciones y de crecimiento como tal de todo esto, pues depende de la funcionalidad del programa y cómo normalicen ustedes sus prioridades dentro de él. Es importante pues tener en cuenta ese proceso específicamente. Yo aquí lo que tengo es, voy a generar el programa y les voy a ir explicando específicamente con esa parte. Entonces, vamos a ver si entonces lo que tengo aquí es un set pin, que es un set o la configuración de las interrupciones. Le voy a dar el porcentaje para clasificar entonces los bits. Le voy a decir que el número 7 va a ser pues una entrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y deberían de haber 8 bits prácticamente. Y le voy a decir entonces que verifiquen el estado 1 de esa entrada. ¿Sí? Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del puerto número C o del puerto C específicamente. Yo puedo especificar un proceso con cualquier función o algo. Yo voy a hacer un for de B0 igual a 0 hasta 20, si quieren. Luego de eso, este no es el YouTube, es procesar, perdón. Luego de eso, entonces, voy a hacer un apagado y un encendido específico de lo que es entonces el INV4.
Y voy a hacer entonces con wait de 1 segundo. Voy a apagar de punto 4 y voy a complementar las funciones de espera para que vean que funcionan exactamente igual. Luego de eso, entonces voy a incrementar la variable que tengo. Este es el programa principal. Voy a normalizar entonces la interrupción y le voy a decir que encienda un pin específicamente. Eso porque me puede servir ese pin para un relay, no sé, algo específicamente que yo necesite de una parada de emergencia o, bueno, en electrónica industrial hay unos relevadores o unos relays industriales que son de 12, 24, 48 voltios específicamente y pueden conmutar X cantidad de voltajes en AC. Entonces, yo puedo generar entonces con esta bobina eh, un estado conectado, normalmente abierto, normalmente cerrado, de lo que es pues el contacto, ya sea doble polo, doble tiro o uno simple. Y puedo generar entonces pues la apertura completa de todo un sistema eléctrico de 420 voltios, 4208 o lo que sea específicamente en funciones industriales, por así decirlo. Entonces le voy a decir que igual monitoree el pin que voy a, perdón, es el 7, que voy a utilizar, que lo verifique si está en 1 entonces y después le voy a decir que pues verifique el estado y si no pues que regrese a la interrupción. No necesito el end if porque solo lo voy a evaluar directamente, ¿sí? Y pues aquí hago exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coma, perdón, porcentaje, evaluando entonces el pin número 7 en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y eso es para el puerto 0, perdón, para el puerto C específicamente. Y retorno entonces a la función. Okay. Vamos a ver. Es 0, perdón. Es 0 igual a 0. Sí. Y ahí lo tengo. Voy a ir como, por así decirlo, incrementando esa función. Ahorita B0 está incrementando. Yo voy a hacer la función entonces del puerto 7. Ingreso. Se congelan los datos entonces de la función B0. Y cuando termina entonces el pulso o el proceso específicamente del conteo o lo que yo vaya a hacer, regreso y retoma entonces el incremento de los datos como que si nada hubiese pasado. Si fuera el caso, pues específicamente, y ahorita pues no apagué el pin, el 7, lo puedo dejar marcado como una alerta o lo puedo dejar como yo quiero. Y si no, pues puedo generar un pulso específicamente de algo para una función de retardo. Puedo incrementar, si fuera el caso, un contador para llevar una reserva específicamente de cuántas veces y qué interrupciones han sido llamadas o gestionadas dentro del programa para ver entonces números de eventos o alguna otra cosa específica. En inteligencia artificial se llevan algunas otras cuestiones de conteos y monitoreos de interrupciones para aprendizaje de lo que es un sistema dedicado.
en donde ustedes pueden formar bajo estas interrupciones, llamados o procesos de incremento de sus propias variables una función predictiva de los eventos en función de variables de entrada, temperatura, presión, barométrica, fuerza y algunas otras cosas para modificar un proceso y tener un resultado específico, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, Inge, por el momento no. ¿No? En general, solo yo sí tengo una. Eh, es que, vamos a ver, no comprendo muy bien interrupt, lo que declaró abajo de GoToMain como interrupt. ¿Ese es el nombre de la función? ¿Es un nombre de una función que usted definió aquí o es una palabra Es una reservada? palabra dedicada, Ajá. ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí de igual forma, si te das cuenta, ahí dice que es una función especial o una etiqueta especial. Yo puedo llamarlo de otra forma si quiero y puedo hacer, por así decirlo, no una interrupción, sino que una subrutina. Pero se puede de las dos formas, ¿sí? Y en Dependiendo del este caso, microcontrolador que utilices, que conste, ¿sí? ok, y en este caso, ¿cómo es que, bueno, veo que en la primera línea es donde se define la interrupción, que le decimos que que valide, bueno, prácticamente le decimos que vea en el C7 si sucede, si se activa, ¿verdad? Sí, Pero, ¿cómo es que este sabe que se tiene que ir a la subrutina interrupt o ya está predefinido en el procesador? sí, está predefinido. Ponerle aquí lo que estamos haciendo es decirle que el pin número 7 va a ser una entrada. Cuando esa función se genere, entonces, ¿sí? Él va a identificar la etiqueta de interrupción. Generando entonces la etiqueta de interrupción, él genera el proceso y reevalúa entonces por cuestión propia en el programa si genera entonces una siguiente vez o no el proceso que tiene acá. Cuando tenemos esta función del setIn, estamos entonces generando esa llamada y la etiqueta por ende, como es etiqueta especial, él se va a ir a este proceso, ¿sí? Ok. Y si quisiéramos tener otra interrupción que sea no en el pin 7 sino en el 3 en el C3, siempre se va a ir a la misma, aunque que tengamos ahí las dos definidas, siempre se va, a la hora que se active cualquiera de las dos, siempre va a venir a buscar esta... Siempre eh, busca la etiqueta y evalúa el pin. ok. Ujú. Aquí adentro tendríamos que tener entonces una evaluación para pin C7 Para y el otra para pin 3, el C3. 7, el 5 y así eventualmente. Ok. Ajá. Muy bien, gracias. Bueno, conforme pues se vaya trabajando algunas cuestiones, las interrupciones son esenciales o son triviales, por así decirlo. Algunos programas ni siquiera en realidad van a tener una gestión de interrupción y algunas otras sí. Eh, Eso depende en realidad, pues, de cómo lo quieran trabajar, cómo lo quieran evaluar. En cuestiones, pues, de semejanzas, ustedes pueden hacer el go-to y monitorear un ping específicamente o generar esta evaluación dentro del proceso antes de entrar o después de una línea específicamente del for o algo. Las interrupciones, pues, dependerán, pues, qué es lo que quieran hacer ustedes y qué tan vital sea truncar o no el programa. Si es una cuestión en realidad de criterio la utilización de las interrupciones, a como lo veo yo específicamente, ¿va? Algunas personas y que he visto algunos estudiantes utilizan evaluaciones constantes de alguna subrutina para evitar meterse a utilizar banderas especiales o leer algo específicamente. Y algunos otros pues se basan en interrupciones para poder garantizar pues algo. Son funciones que pues se adaptan al criterio de cada uno de los desarrolladores eh, y que pues dependen del objetivo
de las prioridades y del desempeño del programa en sí para poder utilizarlo. Pero pues en forma general, pues las interrupciones son una herramienta bastante buena para poder garantizar, por así decirlo, la operación del programa. En muchos casos las interrupciones se dedican al monitoreo de variables o procesos matemáticos como las que son de software y algunas otras funciones específicas. El microcontrolador, en mi experiencia, por así decirlo, son muy pocas veces las que he utilizado interrupciones para monitorear algo específicamente, puesto que no es un programa extremadamente complejo o en algo que requiera, pues, un monitoreo constante, por así decirlo. Pero ahí, como les digo, pues es desarrollo de cada uno de ustedes. En conceptualización de las instrucciones, pues ustedes van a encontrar formas específicas para cada microcontrolador. En la sección de lo que es la sintaxis les va a decir qué modelos tienen. Si utilizan otro microcontrolador, les va a decir en qué sección de memoria se puede encontrar el bit, o si es un llamado o una configuración de algún tipo. Todo esto depende en realidad del microcontrolador que se tenga, y de hecho Arduino tampoco es ajeno a esta sección. De hecho tiene muchas más interrupciones que lo que es el microcontrolador como tal. Vamos a ver si este era el que había bajado. Porque las versiones de interrupciones para los microcontroladores admin, pues es un poco más extensa. Pues recuérdense que lo estamos viendo desde un punto de vista de programación C. Y pues la funcionalidad de librerías pues es mucho más amplio. Y pues aquí hay algunas específicamente para el modelo del Atmega 328. Cada uno de los microcontroladores, como les digo, va a tener su set de interrupciones. No todas son iguales, no todos los modelos, aunque sea el mismo lenguaje, las van a tener. El 18X no tiene las funciones específicas para este tipo de interrupción. Si nosotros lo cambiamos a un modelo 18X, no va a reconocer absolutamente nada de la interrupción, porque no cuenta con ellas. Entonces, aquí es una cuestión muy diversa y difusa relativamente en la funcionalidad y en lo que corresponde a cada uno de los microcontroladores, en marca, modelo, series y todo, porque pues hay que basarse específicamente pues en el set de instrucciones y en el hardware que se tiene para poder tener esos modelos. Y pues en este caso específicamente, pues el M2 es el que tiene esa cualidad del manejo de interrupciones. El el 18X, pues se vale de otras funciones en monitoreos, interrupciones que son fabricadas por el diseñador o el desarrollador en su momento, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que es un poco así como difuso, pero extenso, porque pues dependerá en realidad del microcontrolador o microprocesador que ustedes tengan, el set de banderas, interrupciones y todo lo que son los llamados específicamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ingeniero. ¿No? Vean, tenemos no sé si fue esta sección la que escribió ayer, no sé si lo mencioné en esta, la verdad. Yo, porque tengo los dos cursos seguidos, a veces, se me confunden algunas cuestiones. Entonces, yo les había dicho que el proyecto de mañana, que se concentraran mejor en sus exámenes para platicar del proyecto después de que salgan de, por lo menos, el espacio fuerte, que son 3 exámenes, que es el primer día. Entonces, hagan caso omiso de la fecha de entrega del día de mañana, lo vamos a platicar.
Teníamos lo del cuestionario que está ahí todavía habilitado para que lo puedan trabajar. No me voy a salir de esas preguntas como lo había prometido en su momento. Pero no sé si se los mencioné el sábado pasado. Fíjense, la verdad es que no, se me confunden algunas cosas y no recuerdo si se los mencioné. O si en realidad fue esta sección que me escribió ayer, que se podía hacer para lo de la entrega. Si no lo mencioné, pues me disculpo. Pero pues, si no, fue en la otra sección que no lo mencioné. Y pues ellos estaban preguntando el día de ayer, ¿va? Pero cualquiera de los casos, pues, entonces, cualquiera de los casos, no se preocupen, saquen sus exámenes lo mejor que puedan ahorita. El siguiente sábado nos vamos a dedicar a ser parte de ese programa y construirlo ya de una forma un poco más organizada para darles una fecha de entrega y dejarles entonces habilitado un examen corto de algunas preguntas de estas interrupciones para el siguiente sábado. Pues si se los dejo igual hoy no lo van a hacer porque tienen exámenes, entonces no nos engañemos, ¿va? Vamos a hacerlo hasta el siguiente sábado para que tengan el otro fin de semana para poderlo responder, ¿sí? De acuerdo, Inge. Gracias. Muy bien, gracias, ingeniero. ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿No? No, Inge, solo lo del proyecto. Era. Les dejo ahí el texto del programa entonces en el chat para que lo copien y les quede entonces ahí de reserva y puedan experimentar algunas cuestiones. Pues solo es la ejemplificación de una de las instrucciones, pero pues depende en realidad de cómo lo vayamos trabajando. Voy a hacerles un pequeño cuestionario para el siguiente sábado para que tengan unos días para responderlo y poder sumar un poco más de zona a su curso. Por mí es prácticamente todo ahorita, por eso les decía que vamos a tener una clase pues relativamente liviana hoy para que les dé tiempo. Sé que tienen examen y que de hecho yo también tengo examen ahorita de 11 a 1 para que se pongan al día o puedan platicar entre ustedes lo que tengan que hacer para su examen que viene, ¿sí? Si no tienen dudas o algún comentario o algo que agregar, pues lo dejamos por aquí el día de hoy. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, Feliz Inge. día. Gracias. Y Muchas quedamos gracias, Inge.